así decirlo, y cuál es el camino que nos invita a transitar. ¿Mm? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene la vida cristiana? O sea, cuando uno hace el recorrido de una vida cristiana, va a ir desarrollándose en uno un organismo sobrenatural. Eso es lo primero que hay que tener claro. Nosotros tenemos un organismo natural. Nuestra humanidad se desarrolla, es concebida, se desarrolla, es alumbrada, y después poco a poco uno hace todo un tránsito hasta que llega a una suerte de plenitud, un organismo. Lo que ocurre es que nosotros llegamos a una especie como de asíntota muy breve y empezamos un descenso, a nivel físico por lo menos. El organismo natural se desarrolla. Esto pasa con cualquier ser vivo se desarrolla. Hay una semilla, esa semilla germina, esa semilla crece, esa semilla se desarrolla, da un fruto, en ese fruto también está la semilla, y esa es la finalidad. Todo ser vivo se desarrolla para realizar una operación con la que pueda perfeccionarse y perfeccionar a otro. Ese es el dinamismo, es como el dinamismo del don. Eso está en toda la naturaleza. ¿Se fijan? Se desarrollan los organismos. Tomen cualquier ser vivo y se dan cuenta que hay una suerte como de desarrollo. En los animales, en los vegetales. Ya. La invitación de la vida cristiana es que el Señor siembra algo en nosotros que también se desarrolla. Y eso que se desarrolla en nosotros es lo que se llama el organismo espiritual. Si yo dijera y describiese el organismo natural, tendría que hablar de la dimensión vegetativa de la vida humana, de la dimensión sensible de la vida humana, la dimensión racional, las facultades, sus operaciones, sus objetos, su dinamismo. Todo eso es como el organismo natural. Esto mismo está en el orden sobrenatural. Yo lo que voy a hacer en estos pocos minutos es explicar, a la luz de lo que dice el Evangelio y de lo que dice la enseñanza de la Iglesia, en qué consiste este organismo sobrenatural. ¿Les parece? O sea, es una cosa bien ilustrativa. O sea, voy a poner en relación las bienaventuranzas y el Padre Nuestro al final. Y entre medio voy a poner todo el organismo sobrenatural. Lo vamos a desarrollar. Es una cosa bien bonita. Ojalá pudiera yo tener un pizarrón, pero no lo tengo. Así que solamente voy a ir describiendo las cosas, ¿ya? Pero partamos por una primera cosa. Dios se hace hombre, eso es lo que nosotros creemos. Nosotros no creemos en un código ético, en una idea, nosotros creemos en una persona. Dios se hizo hombre. Y con su humanidad, partida en la cruz, ha redimido al mundo y nos ha regalado la vida divina. Eso es lo que nosotros tenemos gracias a la muerte de Jesús. En la síntesis de San Agustín, en el Dios hecho hombre, el hombre encuentra el camino para llegar al Dios del hombre. ¿Sí? Dios viene hacia nosotros, ¿y qué es lo que nos trae Jesús? Nos trae a Dios, como dice el Papa Benedicto, nos trae a Dios. Y cuando nos trae a Dios, lleva al hombre hacia Dios. Él desciende para elevarnos. La cruz, la pasión, muerte y resurrección del Señor posibilitan, por lo tanto, que el Señor pueda arrebatarle al demonio lo que era posesión de él, la humanidad. Ese es el precio. El precio que pagó el Señor fue él mismo. Y en eso ya el demonio no puede reclamarle al género humano. Ahora el género humano es de él, por así decirlo, en la medida que el género humano acepte su invitación. Y por eso la Iglesia está obligada a evangelizar, porque tiene que invitar a los hombres al amor a Dios y al prójimo, el amor al Señor. Conocer al Dios hecho hombre, que nos permite llegar al Dios del hombre. ¿Sí? Cuando nos bautizan, nosotros somos regenerados. Es lo que dice el Señor. Nadie puede ir a Dios si no nace primero de lo alto, cuando el diálogo con Nicodemo, hay que nacer del Espíritu. Nosotros somos rehechos. El bautismo, la acción de un sacerdote al bautizar,
es una acción más poderosa divino, que es la creación de todo el universo desde la nada. Porque lo que está haciendo ahí es regenerar a un ser finito e injertar en él vida divina. Nosotros, cuando somos bautizados, tenemos ahora en nosotros una participación real de lo que es la naturaleza divina. Eso es lo que queremos. Yo voy a decir puras cosas increíbles, o sea, creíbles, pero que son impresionantes. Porque si no, uno no se toma en serio el cristianismo así, en verdad es como es como pertenecer a un equipo de fútbol o a un... No, esto es increíble. O sea, nosotros creemos cosas impresionantes. Lo que nosotros creemos cuando somos cristianos es que lo que nosotros tenemos es naturaleza divina. Somos hijos de Dios de verdad. No porque Dios nos adopta, sino porque Él nos hace sus hijos realmente. Somos hijos de Dios, del Padre, como Jesús lo es. Jesús lo es por naturaleza, nosotros por participación, pero gozamos de los mismos privilegios. Dios nos ama a nosotros como ama al Señor. No es que ame al Señor y gracias al que el Señor nos ama, Él también nos ama, como amigos del Señor. No, Él nos ama al nivel del Señor, por así decirlo. Como el hermano grande de una gran hermandad de hijos. Nos ama con ese amor porque nos ama, porque somos parte de su familia. No adoptados, sino que regenerados. ¿Se entiende? Somos su familia. Cuando se bautizan cristianos, aumenta la familia de Dios real. Real. Cuando yo adopto un niño, si adoptara un niño, yo lo hago niño mío legalmente. Es legal, pero no tiene mi naturaleza, yo no se la di. Pero cuando decimos que Dios nos adopta en su Hijo, quiere decir que nos comunica su naturaleza, realmente nos mete dentro de la Trinidad. No a mirarla de lejos, no a participar un poco, adentro, nos quita su intimidad. ¿Ya? Y por eso injerta en nosotros un germen de vida divina. Nos injerta en su naturaleza. Es decir, nos da lo que se llama la gracia santificante. La gracia santificante es aquello que posibilita que al alma venga un don increado. Hay un don creado, que es la gracia santificante, que dispone el alma para que ahora haya una inhabitación trinitaria en el alma. En un niño bautizado, nosotros nos podemos arrodillar como nos arrodillamos ante un sagrario. ¿En qué sentido? De que ahí, como en el sagrario está la divinidad del Hijo, en el corazón, en el alma de este niño está la Trinidad completa, habitándola. Y esa gracia santificante es la que se tiene que ir desarrollando durante toda nuestra vida. Para llegar a ser como Jesús. Somos como Jesús porque tenemos su naturaleza. Nos limpiaron el pecado. Pero podemos tener una vida como la de Jesús. ¿Se fijan que la vida del Señor fue como la de nosotros? Nació, fue niño, fue joven, fue adulto. Lo que pasó en él es que se desarrolló el organismo natural y nos puso como ejemplo de lo que es el desarrollo de nuestra vida sobrenatural, para llegar a ser como Él. Esa es nuestra posibilidad, ser como el Señor, hacer cosas incluso más grandes, dice Él. Nos injertó. Esa es la vida divina en nosotros. Por eso el Señor, cuando empieza su predicación, dice, eso lo pueden ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. El Señor estuvo con sus discípulos, subió al monte y predicó. Y la primera prédica es una semblanza de Él mismo. Y es la semblanza de cualquier buen cristiano. O digámoslo así, es el camino por el cual se invita a un cristiano a crecer. Y dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque alcanzarán consuelo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados ustedes cuando los persigan, cuando los maldigan, y mintiendo digan toda suerte de males en contra de ustedes a causa mía. Alégrense y muéstrense contentos, porque grande es vuestra recompensa en el reino de los cielos. Esa es la primera prédica del Señor. Son las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas se van a que son siete bienaventuranzas, y la última en la que se resumen todas. Son 7. Es un esquema del desarrollo del organismo sobrenatural. ¿Por qué? Porque estas 7 bienaventuranzas conectan con las 7 virtudes que el Señor ha infundido en nuestra alma en el momento del bautismo. Con la gracia santificante, que posibilita la inhabitación trinitaria. Eso es lo que nosotros tenemos después de que nos confesamos, después de haber pecado mortalmente, y después de que nos han bautizado. Eso es lo que tenemos, eso es lo que no podemos perder, eso es lo que nos quita el pecado, porque volvemos nuestra alma a un lugar inhabitable para el Señor. Inhabitable cuando hay maldad, no puede estar ahí el Señor. El Señor no puede habitar en nosotros, sino que nos busca y está a la espera de poder volver a habitarnos. Nosotros lo espantamos con el pecado. Eso nos infunde ahí 3 virtudes, 3 hábitos que nos disponen a la unión con Dios. ¿Cuáles? La fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes que se llaman teologales. El núcleo de la vida cristiana, el núcleo, es la caridad. Al final de nuestra vida seremos juzgados en la caridad. Si yo no tengo amor, no soy nada, dice San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 13. Nada. El centro, Dios es amor y Dios nos da la caridad. ¿Qué es la caridad? No es la caridad al prójimo, es el amor de Dios en nosotros. Es la unión afectiva con Él. Le amamos. Y todo gira en torno a ese amor. La vida cristiana es crecer en la caridad, crecer en la caridad, crecer en la caridad. Todo es para que crezca en nosotros el amor a Dios y al prójimo. La caridad, amar como Cristo nos amó. Esa es la caridad, es lo más importante. La caridad, la fe, que es el fundamento de la caridad, porque si no creemos a Dios, no podemos amarle. Si no nos fiamos de Él y no aceptamos su palabra, no podemos amarle. Tenemos fe. La fe nos dispone a creer lo que Dios cuenta de Él. Y la esperanza que alimenta la caridad. Porque como creemos a Dios, aceptamos sus promesas. Y cuando aceptamos sus promesas, creemos en Él y le amamos. Y crece en nosotros la caridad. Por eso la caridad depende en un sentido de la esperanza, que la manifiesta. Por eso el demonio lo que quiere es que perdamos la esperanza, es decir, que no confiemos más en el Señor. Cuando nos quita la esperanza, nos quita la caridad, porque la caridad se alimenta de la esperanza y tiene un principio, un fundamento subjetivo, que es la fe. Fe, esperanza y caridad son las 3 virtudes teologales, pero la más importante es la caridad. Por eso dice San Pablo, la fe pasará, la esperanza, caridad pasará, pero la caridad es la que permanecerá. De hecho, fíjense una cosa, que en el organismo sobrenatural, el lugar que nosotros tenemos en el cielo es el mismo lugar que tenemos en la tierra. Porque la caridad vivida en la tierra es el lugar que vamos a tener en el cielo. La caridad no crece después de muerto. El grado de unión que nosotros tenemos ahora por la caridad con Dios, ese es el cielo para nosotros. Cuando muramos, eso es lo que se va a manifestar. Eso se manifiesta, la caridad. Nosotros vamos a vivir de la caridad. Va a pasar la fe, porque ya Dios lo vamos a ver cara a cara. Y va a pasar la esperanza, porque ya no hay nada más que esperar. Solo gozar de la visión beatífica de Dios para siempre. Eso lo tenemos en la tierra. Se vive, toda la vida cristiana es para crecer en la caridad. Fe, esperanza y caridad. Lo más importante es el amor. Y si hay una vida cristiana sin amor, no es nada, no sirve nada. Es como una campana que resuena
o un, no sé, lo que quieran, nada. Para San Pablo, nada, el amor. Pero además se nos dan no solo estas 3 virtudes teologales, se nos infunden en el alma las 4 virtudes morales infusas. La prudencia infusa, la justicia infusa, la fortaleza infusa y la templanza infusa, que son paralelas a las virtudes naturales, que perfeccionan las dimensiones afectivas, la voluntad y el entendimiento práctico. 4, o sea, tenemos 7 bienaventuranzas y tenemos 7 virtudes, 7 virtudes infusas, 3 teologales y las otras infusas morales. Además de la mansedumbre y la humildad, pero eso las vamos a dejar hoy día al lado. Pero fíjense, si ustedes hicieran un esquema, tendrían que poner fe, caridad, esperanza, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y acá están las bienaventuranzas. Ahora vamos a hacer un recorrido para conectarlas todas. Y finalmente, ojalá alcance, ya no me queda nada de tiempo, conectarlas con la oración del Padre Nuestro. Y ahí van a tener una maravilla, van a decir, increíble lo que es el organismo sobrenatural. Y qué poco sabemos de él. 7 virtudes. Pero no contento con eso, porque todas las virtudes infusas, todo gira en torno a la caridad, todo está al servicio de la vida de las virtudes teologales, y en el centro la caridad. Eso significa que la razón humana quedó iluminada por la fe. Y uno puede tomar como norma de vida una elección con los criterios evangélicos. Las virtudes morales infusas nos permiten ser templados como fue el Señor, que el Señor fue templado en un sentido superior al meramente humano. Pero si no tenemos la virtud infusa de la templanza, no podemos elegir eso porque no podríamos realizarlo. El Señor nos da el don de poder realizarlo si queremos. Ser fuertes como el Señor, que fue mucho más fuerte que un ser humano natural fuerte. Y si les cabe alguna duda, vean la pasión del Señor, analícenla en el relato bíblico, vean esta fortaleza. Y así con todas las virtudes. 7 virtudes. Pero el Señor nos da un regalo adicional, que es la posibilidad de poder obrar movidos por su propia inspiración. Y por eso tenemos 7 dones del Espíritu Santo. Los 7 dones. Una vida cristiana no es una vida cristiana si no se mueve por virtudes infusas. Pero no solo se puede mover por virtudes infusas, sino que el Señor puede darle la posibilidad de moverlo Él. Y para eso le capacita de una manera aún mayor en posibilidad, no en perfección, que son los dones. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? El don de temor. El don de temor perfecciona, en el esquema, está al servicio de la templanza infusa y de la esperanza teologal. El don de fortaleza perfecciona o está al servicio o se vincula con la virtud infusa de la fortaleza. El don de piedad es un don que conecta con la virtud infusa de la justicia. Están conexas. Yo puedo hacer un acto de justicia deliberadamente con criterios evangélicos, movido o moviéndome, aprovechando la virtud infusa de la justicia, o de repente puedo realizar un acto de justicia que yo no me he dado cuenta, movido por el Espíritu Santo mismo, por el don de piedad. Son 2 formas de moverse cristianamente, las 2 únicas. El don de consejo, que perfecciona la virtud infusa de la prudencia. Yo puedo decir, ¿qué le digo a este joven que me pide esta ayuda? Y hacer toda una deliberación buscando los criterios evangélicos.
y hacer un acto de prudencia infusa, es decir, ser prudente como lo fue el Señor, habiendo optado por eso, deliberando en orden a eso. O puedo de repente decirle algo dejándome llevar por el Espíritu. Ese acto es un acto de consejo, del don de consejo. Están esas dos posibilidades. Está, por otra parte, el don de ciencia, que perfecciona la virtud teologal de la fe, como se vincula a ella también el don de entendimiento. El don de entendimiento y el don de ciencia conectan con la fe. Es relacionada al conocimiento de lo divino y el conocimiento de la creación. El don de temor no solo perfecciona la virtud de la templanza, sino que la esperanza teologal. Y finalmente, el don de sabiduría, que conecta con la caridad infusa. Están conexos. En la vida cristiana, cuando hay vida cristiana, lo más importante es la caridad. Y todo está al servicio de la caridad. Y Dios nos mueve, a veces extraordinariamente, por los dones, pero a veces no nos mueve por los dones, y no importa, lo importante es que estén cultivándose las virtudes teologales infusas y moviéndose con las virtudes morales infusas. A veces los santos casi ni los mueve el Espíritu Santo, porque no es más perfecto, no es más perfecto, lo más perfecto es la caridad. Y a veces Dios nos mueve, y a veces no nos mueve. El tema es que nosotros no nos movamos como Dios quiere que nos movamos, y para eso tenemos las virtudes morales infusas. Pero eso es parte esencial del organismo sobrenatural. Estamos en otro plano, estamos en otro orden. Y esto se refleja en que nuestra vida da fruto. Los frutos. El Padre quiere que demos fruto y que esos frutos permanezcan. ¿Cuáles son esos frutos? Los que están descritos en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Él describe muchos frutos. Y esos frutos, que son como actos sabrosos por los cuales saboreamos lo que significa la vida cristiana, a la cual no estamos dispuestos a renunciar por ningún bien de este mundo, ni dispuestos a renunciar por ninguna amenaza de este mundo, es porque la hemos saboreado. ¿Con qué? Con los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Hay frutos que se relacionan a la fe, que es el fruto de la fe, la fides. Uno nota que hay personas que tienen una fe natural casi, en el sentido de que le es muy connatural, de que les pueden decir cualquier cosa y su fe no se mueve, y que les pueden predicar una tontera a un sacerdote y ni siquiera lo oyen, y porque tienen el fruto de la fe, el fruto de la fe, fides. Pero no es el único fruto, porque hay frutos que brotan de la esperanza. ¿Cuál? La modestia, la castidad, la continencia. Esos son frutos. Ser casto en este mundo es poder saborear un fruto. Por eso uno ve una persona madura, una persona cristiana que vive la castidad, evidentemente que está contenta porque hay un algo, es como un fruto, es como comer una fruta dulce, se nos hace dulce. La modestia, la castidad, la continencia, la fuerza de voluntad. La caridad también tiene frutos, el amor, el gozo, la paz. Son 3 frutos. ¿Quieren vivir en paz? ¿Quieren vivir en gozo? Cultive la caridad, si no, no va a tener. ¿Quieren tener el fruto de la fe? Pida el don de entendimiento, pida el don de ciencia. Cultive su fe, fórmese. ¿Quiere poder vivir la castidad? Cultive y apóyese en la esperanza cristiana, si no, no va a poder. No va a ser un fruto a su alcance. Pero también hay frutos relacionados con la justicia, la mansedumbre, dice San Pablo. La mansedumbre también es un fruto. Con la prudencia, dos frutos del Espíritu Santo maravillosos, la bondad y la benignidad. Las personas prudentes son bondadosas, se nota. Son benignas, hablan bien. Estamos viendo un semblante del cristiano, muy rápido, pero vean estos frutos. De la fortaleza, tiene 2 frutos maravillosos, la longanimidad y la paciencia, la capacidad de poder resistir el paso del tiempo, ser paciente con uno mismo
y con los defectos de los demás. Eso implica ser fuerte, es un don de la vida cristiana. Y del don de temor, los mismos de la esperanza: castidad, continencia y modestia. Fíjense, si uno tiene vida cristiana, va a poder decir de uno mismo que vive alegre. ¿Por qué? Porque es capaz de saborear actos que le hacen agradable la vida cristiana, y puede vivir y saborear la fides, el amor, el gozo, la paz, la modestia, la castidad, la continencia, la mansedumbre, la longanimidad, la paciencia. Los 12. Maravilloso. Y esos son los que conectan con las bienaventuranzas. Cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, está hablando de aquellos que han podido saborear la continencia, la castidad y la modestia. Es decir, aquellos que han podido cultivar la esperanza cristiana que se manifiesta en su templanza de vida, y a la posibilidad de moverse con el don de temor. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esos son los fuertes, los que tienen longanimidad y paciencia. Conecta con ellos. Bienaventurados los mansos. Tiene que ver con los justos, con los que son capaces de saborear la mansedumbre. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Se refiere a la prudencia, al don de consejo, a los que son benignos y bondadosos, a los que han saboreado ese fruto del Espíritu Santo en él. ¿Se fijan que son manifestaciones de la vida divina? Porque un árbol que no está vivo de esa manera no puede dar esos frutos. Es como un árbol que da frutos que van más allá de nuestra naturaleza, que nos ponen de manifiesto que hemos sido injertados en Cristo, porque damos los frutos de Cristo, porque Cristo fue así. Así vivió el Señor, así han vivido todos los santos que han transfigurado este mundo. Bienaventurados los que lloran. Se refiere a la ciencia, a la fe, al don de ciencia. Bienaventurados los limpios de corazón, al don de entendimiento, a la fe. A la fe. Los que saborean su fe son bienaventurados, los que lloran y los limpios de corazón. Bienaventurados. ¿Cuál me falta? Ah, sí, es que me faltan dos, creo. No sé si me faltan dos o una. Bueno, pero bienaventurados los que trabajan por la paz. Esos son los pacíficos, lo que conecta con la caridad, que es la cumbre de todos. La última que dice el Señor es: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es decir, viven la caridad, tienen el don de sabiduría, que es lo propio del cristiano. Hijos de Dios. ¿Se fijan? La Escritura dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, es el recorrido y el desarrollo del organismo espiritual. Este organismo se empieza a desarrollar en nosotros, de manera que esto da frutos, los dones del Espíritu Santo. Por eso un cristiano se ve, y por eso un cristiano se hace irresistible, y uno quiere probar de esos mismos frutos, y no hay una vida humana que no esté injertada en la divina que pueda darlos verdaderamente. Por eso nosotros tenemos un mensaje de esperanza y de reconversión y transfiguración para este mundo y para la sociedad, porque la sociedad meramente humana, olvidada de Dios, nunca va a poder dar estos frutos. Es imposible, no se puede, porque es de Dios que baja al hombre, y el hombre que se deja abrazar por Dios, y por lo tanto ser elevado a donde Dios lo puede llevar. Por eso el Señor nos dejó una oración, la única que Él nos dejó, que es el Padre Nuestro, en la que uno pide en cada una de sus peticiones una de estas cosas. Esto no lo invento yo, esto es Santo Tomás y San Agustín, ¿eh? Así que si quieren ahí leen la Suma Teológica y van a tener todo eso. Pero fíjense lo que dice el Señor:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos pidiendo el don de temor. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, don de ciencia, justicia. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Prudencia. Danos hoy nuestro pan de cada día. Fortaleza. Don de fortaleza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, prudencia, don de consejo. Por eso el hombre prudente es como, bueno, ya no puedo decirlo porque ya son las 7. El hombre prudente siempre es misericordioso. El hombre prudente no es el que está acusando a los demás, es el que se acusa a sí mismo. Ese es el más prudente de todos. Y el más imprudente de todos es esa parábola del Evangelio, donde está ese hombre que le perdonaron 10.000, una deuda de 10.000, y no fue capaz de perdonar al que le debía 2 chauchas. Ese es el más imprudente de todos, porque no tuvo misericordia. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, don de entendimiento, y líbranos del mal, don de sabiduría. ¿Se fijan que están todas? En la vida cristiana no hay nada al azar. Está todo atado, todo vinculado en orden al desarrollo de una vida sobrenatural en nosotros, para la cual tenemos la oración para pedirla y el don de Dios para poseerlo y el auxilio de Dios para desarrollarlo. Para eso existe la iglesia. La iglesia es la asamblea de aquellos hombres creyentes, pecadores, que quieren tener esta vida. Y de algunos de ellos, cuando Dios se lo permite, cuando ellos van siendo fieles, van pudiendo vivir la caridad. Pero la iglesia es justamente el lugar donde uno llega para poder ir viviendo esto, con la ayuda y el auxilio de los sacramentos. Sin los sacramentos esto es imposible, porque como les digo, es el injerto de la vida divina en nosotros. Esa es la dimensión sobrenatural de la vida cristiana. Eso es, estoy haciendo solo un esquema. Cada una de estas puertas se puede abrir y salen cosas. Pero ese es el esquema general. Y ya siendo las 7:03, me quedo callado y quizás me pueden hacer alguna pregunta si quieren. Gracias, Clau, maravilloso. Ahí podemos ver a los chicos si alguno tiene alguna pregunta y se animan a decirla ahora en voz alta, sería buenísimo. Vamos a ver si un minuto ahí si los dejamos hablar. Hay algunos aplausos que te han dejado. Ah, pero qué bueno. Gracias. Lo que sí yo te quería contar que me perdí ahí, hice el esquema, yo acá lo tengo hecho, así que después se lo puedo pasar a alguno. Pero qué bueno, ya. Bienaventurados los mansos, ¿dónde estaría, Klaus? Porque En la justicia. En la justicia, perfecto. Sí, la justicia. Bienaventurados los mansos. Y eso es el, venga a nosotros tu reino. Adveniam regnum tuum. El Padre nuestro. Rafael Vadillo tiene una pregunta. Yo Levantando la mano. Anita va después. Bien. Sí, era eso mismo, dónde encontrar ese esquema, pero ya veo que las hermanitas lo hicieron, así que muchas gracias. Lo tienen ahí, sí. Sí, por último yo se los hago ahí, no me cuesta nada. Se los hago ordenadito y se los puedo mandar también. Perfecto, Sí, gracias. Habían varios pidiéndome por WhatsApp, pidiéndome lo mismo. Sí. Anita. Sí, yo quería consultar en esa parte de las bienaventuranzas cuando dice el Señor, bienaventurados ustedes cuando los calumnien, los persigan y los maldigan de todas formas. ¿Qué dones del Espíritu Santo y qué virtudes estarían asociadas a esa? Porque creo que esa es la que faltó. Sí, no, es que esa, como había advertido al principio, las reúne todas. Es una síntesis de todas las demás. Sí, las incluye todas. O sea, cuando uno vive todas esas bienaventuranzas, lo que se va a dar es que, dado que el mundo lo va a rechazar, va a poder vivir esto, que va a dar razón o va a ser un reflejo de todo esto que es la vida interior en uno. Por eso va a poder
resistir. Claro. Y dar gloria a Dios en su resistencia. Es como una invitación al martirio. Mm. Bueno, muchas gracias. Encantado. Así que cultiven la vida cristiana en ustedes, si no estamos perdidos. Y me alegro de verlos a ustedes, a todos ahí. Pídenle al Señor que esto lo haga germinar en ustedes y van a ver que las cosas se van a revertir. Pero sin esto, vamos a dejar a Dios al margen. Hay que dejar que Dios se meta. Y se mete por este camino que Él eligió. ¿Verdad? Chiquillos, les cuento que nos quedan poquititos minutos. Entonces, si alguien tiene alguna duda, sería ideal que lo pudiera hacer cuanto antes. Yo estoy aquí atento al chat, a sus manos y al WhatsApp, ¿ya? Este es el momento. Quisiera saber si hay alguna... Yo quisiera hacer una pregunta, así como también para que él nos aconseje. No sé si hay otra más, Eduardo, o si no, la hago yo. Vamos, hermana, mientras con usted, sí, vamos. No, sí, solo ¿qué nos podrías aconsejar a la hora tal vez también a nosotros nos pasa de aconsejar a un joven cuando nos pregunta cómo insertarse en este organismo sobrenatural del que tú nos hablas? Cuando a veces hay, o sea, muchas dificultades en varios órdenes, a veces la templanza, por la lujuria, la vida, y uno, o sea, ¿por dónde uno podría empezar? Digamos, si tendrías que hacer un programa, así como decir, ¿cómo podría empezar un joven a insertarse en esta vida? Mire, no, yo creo que es que no cuesta, o sea, insertarse en la vida cristiana. O sea, yo puedo ser un tremendo pecador y tener un vicio que cargo. Y por la predicación de alguien darme cuenta de que vivo mal y que Dios me invita a algo nuevo y yo querer ir hacia eso. ¿Y cómo empiezo la vida cristiana? Primero tengo que discernir bien esta invitación que Dios me hace y ser generoso y en algún minuto determinarme, que es un poco la lucha de San Agustín, ¿se explica? Algunos se demoran más, algunos se demoran menos, pero el momento en que uno se determinó, quizás va a tener ese lastre mucho tiempo, pero para eso está el sacramento. Uno dice, bueno, y voy a empezar esta lucha, y si vuelvo a caer en lo de antes, bueno, me confesaré, y así poco a poco el Señor me va a ir llevando hasta que se dé una purificación de mis sentidos, de mi sensibilidad, pero es muy peligroso a un joven plantearle la idea de que tiene que tener un cierto grado de santidad para poder acceder al abrazo de Dios. Y es justamente lo que nos hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó con las vestiduras sucias, cochino, llegó hediondo, llegó como llegó. Llegó como llegó. Y llegó con la impresión de que tampoco le iban a aceptar tanto por cómo llegaba. Y usted vio la reacción del Señor. Entonces, hay que animarlos a tener una confianza absoluta y total en lo que Dios puede hacer. Lo importante es no volver a alejarse. Y si se cae, levantarse. Y si se cae 10 veces, se levanta. Y si se cae otras 10, otras 500, otras 1000, se levanta. Porque el Señor nos va a ir quitando todo en la medida que se dé cuenta de que al quitarnos, eso no nos hace soberbios. Y es el gran peligro del cristiano, que se vuelva fariseo, que se crea bueno y empieza a mirar a todos hacia abajo y empieza a instalarse en un castillo de invierno. Entonces, no, hay que ser como uno es, como dice el Papa, ¿qué soy yo? Un cristiano. ¿Y qué significa eso? Un pobre pecador que hace lo que puede. Entonces, Dios nos corregirá, no esperemos a estar corregidos, no, hay que renunciar al pecado siempre. Y si vuelve a pecar, bueno, volver a sentir contrición, arrepentirse y confesarse con el deseo de no volver a hacerlo. Esa es la vida cristiana, y son pocos los cristianos que nunca más vuelven a hacerlo, sino que son los que van, y en algún minuto maduramos, pero como les digo, la iglesia, eso se ha perdido de vista. La iglesia, para estar en la iglesia hay que ser creyente, no santos, creyente. La iglesia está constituida de creyentes, que son unos tipos igual o peor que los demás, que creen en lo que el Señor dice y se esfuerzan por vivirlo. Y algunos dentro de la iglesia son santos, porque han sido convertidos de una manera increíble, pero no hay que ser santo para estar en la iglesia. Uno está en la iglesia porque no lo es.
porque no lo es y porque quiere serlo. ¿Me entienden? Entonces, esto que, no, los cristianos, si es lógico que los cristianos son casi a veces peor que los demás, si lo importante es si son creyentes o no. Solo dejamos de estar en la iglesia cuando apostamos de nuestra fe o perdemos nuestra fe. Por eso el sacerdote le dice, ¿crees? ¿En qué crees? El bautismo es, ¿en qué creen? ¿Qué vienen a pedir? La fe. El bautismo. Y nos preguntan por la fe. Entonces lo que no tenemos que perder es la fe. Si no tenemos fe, no estamos en la iglesia. Somos pecadores, perdemos nuestra esperanza, la caridad está a veces bien, a veces mal, pero ¿podemos seguir en la iglesia? Sí, mientras tengas fe. Ahora, lo que pasa es que la iglesia te invita a que esa fe se viva en caridad, y por eso hay confesión, y por eso hay sacramento de la Eucaristía, por eso hay todo. Pero, no sé si me explico, pero lo importante es ser creyente. Soy un pecador creyente y estoy en la iglesia, y estoy tratando de cambiar mi vida. Y he podido poco cambiarla, pero el Señor no me rechaza, en la medida que siga creyendo en Él, apoyándome en Él, y quizás no he superado mis cosas porque me estoy apoyando mucho en mí. ¿Se fijan? Entonces, eso es súper importante. La fe, creyentes, somos creyentes, pecadores creyentes. Muchas gracias. Queda una última pregunta, porque es el que levantó la mano hace un ratito, que es Diego, pero él sería la última pregunta por el tiempo. Diego, Ya. ¿estás, Diego? Sí, acá estoy. Pucha, en verdad me da cosa preguntar porque me salió un poco de las palabras tan lindas que dijo, en verdad. Pero es un poco, volviendo un poquito atrás, que más que nada quería ver cómo nos podía ayudar a usted a explicar la relación de la fe con el don de fe, con el don de ciencia, visto que hoy en la actualidad la sociedad ve que esto va completamente separado, que la ciencia tiene su rumbo y no tiene nada que ver con la fe, por así decirlo. Ya, es que el don de ciencia no se refiere a la ciencia físico-matemática o la ciencia como un saber demostrativo a partir de causas. Por eso habría que hablar bien de lo que es el don de ciencia. Se refiere don de ciencia a tener la capacidad racional de poder juzgar las cosas temporales en su temporalidad. Entonces, le ayuda al cristiano a relativizar lo que en el mundo se presenta como absoluto y tener un criterio de realidad para juzgar lo temporal. A eso se refiere don de ciencia, más que a la ciencia como experimental. Entonces, claro, la pregunta suya es muy amplia, porque te habría que desarrollar lo que ha pasado en el mundo contemporáneo desde Francis Bacon, en el hecho de creer de que la ciencia redime al hombre, y eso fue recayendo en que la fe se debilitara y las personas lo llevaron solo al ámbito privado, y todo en el fondo, a ver, le doy un dato, lo que le sirve para aclarar eso es que léase la encíclica Spe Salvi del Papa Benedicto XVI, la primera parte. Y ahí le va a explicar perfectamente este problema de la ciencia y la fe. Y lo explica, pero como es él, de los hombres más inteligentes que hay sobre la faz del planeta. Clarísimo. ¿Ya? Y ahí va a tener luz para eso. Ya, muchachos, yo los tengo que abandonar. Lo siento, les agradezco infinito la invitación. Gracias. Y les pido que recen por mí. ¿Ya? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, que les vaya súper. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós, Klaus. Chao, muchas gracias. Saludos a la comunidad. Chao, muchachos. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Nosotros también, para cerrar, bueno, muchas gracias también de nuevo a todos por su presencia. Nosotros ya estamos cerrando. Queremos pedirle al padre Juan, que era un alumno ahí en este curso, estaba ahí metido. Padre Juan, a ver si nos da unas últimas palabras para los chicos, y también la bendición final, por favor. Bueno, pedirle al Señor que siga dando dones a Klaus, ¿cierto? Por lo que nos ha entregado y por lo que significa para nosotros también el que alguien como él nos hable y nos entregue, ¿cierto?, los dones que el Señor le ha regalado. Así que primeramente que podamos hacer oración por todos aquellos que han expuesto estos días, hoy día también, para que el Señor sea quien les acompañe. Y por cada uno de los que están teniendo sed de aprender, de conocer, de crecer en la vida cristiana, y ojalá pueda ser especialmente fructífera en el corazón de nosotros en este tiempo.
a la Virgen, nuestra Madre, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor les bendiga y les proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, muchas gracias a todos. Si es que pudieran todos activar sus cámaras, porque hay alguien por ahí tomando fotos, ¿ya? Hay alguien por ahí que está pegando pantallazo. Entonces sería bueno que todos los que puedan, los que buenamente puedan, activen sus cámaras antes de irnos y pongan también su mejor cara, ¿ya? Peínense un poquito, sonrían a la cámara, ¿ya? No alcanzan a pasar al baño, pegarse una lavadita ni nada, pero eso, parece que por ahí ya estamos bien, además de los aplausos. Muchas gracias, hermana. Además de los aplausos para todos. Perfecto, ahí sí. No sé si no veo al fotógrafo oficial para que me haga una señal de si estamos listos o no. Así, ahí te veo. ¿Estamos listos? Usted me avisa. ¿Sí? Ya. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Nos veremos el próximo sábado. Acuérdense, son los sábados. Nos vemos el próximo sábado y estamos en contacto. Muchas gracias. Tenemos los mejores expositores el próximo sábado, chicos, así que no saben lo que se viene. Este que les habla. Rayos. Así que no se lo pierdan, se lo digo. No sé. Bueno, nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.